Buenas tardes a todos y bienvenidos a la clase de microbiología general. En esta clase vamos a ver los principios básicos de microbiología. No vamos a entrar en detalles de especies ni de géneros. Si os parece, si después de dar esta clase queréis más, ¿vale? Os puedo preparar una de microbiología especial, que sería especie a especie de bacteria relacionada con el ámbito de la veterinaria, sus características. Ya os adelanto que es un poco duro, ¿vale? Por eso no he metido nada de eso en esta clase. Entonces, damos esta clase y al final me dais el feedback. ¿De acuerdo? Pues muy bien, vamos allá. Sí, quiero pasar esto adelante. ¿Qué es la microbiología? Bueno, la microbiología es una ciencia biológica que estudia y trata los microorganismos. En la clase de hoy solo hablaremos un poquito del estudio de los mismos. ¿Y qué es un microorganismo? Es un ser vivo, un sistema biológico. Luego veremos algunas de por qué algunos no son seres vivos, que solo pueden visualizarse con el microscopio, ¿vale? Ya sea óptico o ya sea electrónico, ¿vale? Electrónico no es que tenga electrónica, sino que funciona con electrón, ¿vale? Son electrones lo que hacen, a través de una pantalla de un ordenador, interpreta una serie de datos y es lo que se visualiza. Recomiendo, si no la habéis visto, que veáis la clase de microscopía básica para todo el tema de lo que son los microorganismos, ¿vale? Lo que es el tamaño microscópico. Entonces, ¿qué podemos ver con un microscopio óptico? ¿Vale? Por decirlo de una manera. Podemos ver bacterias, algas microscópicas, sobre todo las famosas algas que aparecen en los acuarios, suelen ser algas microscópicas. Estas algas que se utilizan para hacer los biocombustibles, que están modernos, también son algas microscópicas. Hongos, evidentemente, hongos microscópicos, no vamos a hablar de champiñones, y protozoos, ¿vale? Que serían de los más grandes que podemos observar en el microscopio. Y luego submicroscópicos, que haría falta ya el microscopio electrónico, como os digo, virus, viriones y priones. Luego veremos un poquillo de cada uno de ellos. Esto que tenemos en la imagen, ¿qué son? No hace falta que me digáis la especie, ni el género, por supuesto. Que me digáis el tipo de microorganismo que estamos viendo. ¿Vale? Son bacterias. Son bacterias. Ya si me podéis decir forma y tipo de pared celular, ya no me lo decís, ¿verdad? No sois capaces. ¿Vale? Bacilos, muy bien. ¿Gran positivos o gran negativos? Bueno, pues eso al final de la clase lo sabréis, ¿de acuerdo? Lo explicaremos todo. Esto sería un tipo de alga microscópica, de estas que os comento. Igual habéis visto alguna vez en la tele anuncios o reportajes de alguna compañía de combustibles que salen ahí unos tubos verdes de fondo en un laboratorio, que es donde hacen los biocombustibles, pues suele ser este tipo de algas, ¿vale? Si os dais cuenta, vuelvo atrás, es verde, es una alga verde, porque hace toda la fotosíntesis, ¿de acuerdo? Todo eso es clorofila. Hongos, aquí se ven las hifas y los micelios, ¿vale? Hifas, lo larguito, y micelios, ¿vale? Estas zonas de aquí sería un tipo de hongo, un dermatofito sería un hongo, un protozoo, ¿vale? Protozoo ciliado, aquí se ven todos los cilios. Esto es una imagen por ordenador de un virus. Como os digo, los virus no se pueden observar con el microscopio óptico, hay que utilizar el electrónico o atómico, ¿vale? Lo mismo ocurre con los viriones. Los viriones son un tipo de virus, ¿vale? Con un encapsulamiento extra, ¿vale? Es una... Podéis decir, si le llamamos virus, no lo vamos a estar diciendo mal tampoco, ¿vale? Y los priones, bueno, aquí os he puesto una serie de dibujos de cómo se ven en el microscopio electrónico los virus, ¿vale? Realmente tienen estas formas, ¿vale? Según estas formas se pueden clasificar luego los virus. Como os digo, aquí no he metido nada de
de especial, ni de bacterias ni de virus, solo vamos a hablar genéricamente de ellos. Si queréis también se puede hacer una de virus especial, pero os adelanto que es muy duro, ¿vale? Y los priones, que son es algo tan sencillo y tan leve como proteínas. Son unas proteínas que se alteran, unas proteínas normales en el que pueda haber en el cuerpo, se alteran debido a algún tipo de causa externa o interna y comienzan a alterar otras proteínas similares y a replicarse entre comillas, porque las proteínas ya sabéis que no se replican, sino lo que hacen es a una bacteria normal que ha hecho su ciclo normal y se ha transformado del ARN a la proteína, un ciclo estándar, llega la proteína alterada, la toca, ¡puf!, y transforma esa proteína normal en proteína alterada, que toca otra proteína normal y también la altera, ¿vale? Es una especie de reacción en cadena. Esto es muy típico, bueno, muy típico, esto lo habréis oído una vez, lo de los priones con la encefalopatía espongiforme, ¿vale? O la enfermedad de las vacas locas. ¿La forma de los priones tiene que ver algo con la forma de ADN? No. No es que tenga que ver. Esta imagen que os he puesto es una representación, ¿vale?, de una proteína en su estructura cuaternaria, ¿vale? Las proteínas pueden tener tienen la estructura primaria, que es la estructura lineal de cómo lo leeríamos en el papel, ¿vale? La secuencia lineal de aminoácidos. Luego tiene una secundaria que es como se forma, que sería como cómo se van uniendo esos aminoácidos, la forma que va cogiendo, que también sería lineal. La terciaria sería ya como se empieza a plegar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis que hay varios colores, pues cada color sería una estructura terciaria de una proteína, y la estructura cuaternaria, que ya es como en 4 dimensiones, pues de una manera, son las diferentes representaciones en 3 dimensiones de una proteína con sus diferentes resto de componentes. Esto, si queréis, lo vemos un día en las proteínas, ¿vale? Las proteínas globulares y todo esto, las inmunoglobulinas, suelen tener estructura cuaternaria, ¿vale? Y es realmente como la estructura cuaternaria es la que le da la función a una proteína, ¿vale? Una función de una proteína no es simplemente pensarlo de la siguiente manera, que una proteína encaje con otra proteína para formar, yo qué sé, una puerta de entrada o una apertura en una membrana celular, pues simplemente es por la forma que tienen, ¿vale? Pues eso se lo da la estructura cuaternaria. Y entonces, imaginaos, en el caso de los priones, esta estructura cuaternaria cambia y en vez de realizar su función normal, pues cambia todas las proteínas a su alrededor y se empiezan a acumular, ¿vale? Empiezan a acumular y cambiando la estructura de los tejidos. Antes decía que microorganismos son los seres vivos o sistemas biológicos que se pueden observar al microscopio. Virus, viriones y priones no son seres vivos, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se nutren, ¿vale? No se relacionan, sino que lo único que hacen es nacer, reproducirse, morir. No hacen el ciclo completo de un ser vivo, ¿vale? Realmente un virus es una cápsula con ADN dentro de virus, ADN o ARN, depende del tipo de virus, que lo que busca es un huésped donde insertar su información genética para que ese huésped la reproduzca y nazcan más virus, ¿vale? Realmente es lo que hacen. Son parásitos. Pero no tienen nutrición ni nada. Continuamos con microbiología. Bueno, la microbiología pues empezó en el siglo XIX, es donde más se empezó a descubrir, ¿vale? Tenemos a Pasteur, tenemos a Robert Koch, tenemos a Alexander Fleming más recientemente, y cada uno de ellos hizo aportaciones importantes al mundo de la microbiología. Me paro con Robert Koch por la teoría de la enfermedad que le dio el premio Nobel, en la que él dedujo, ¿vale?, que un animal enfermo siempre iba, mejor dicho, vamos a decirlo al revés, que es más correcto, que los microorganismos siempre iban a estar en un animal enfermo, ¿vale? Al revés no se cumpliría, porque un animal enfermo no tiene que ser por microorganismos.
que estos microorganismos que aparecen en un animal enfermo se pueden aislar, se pueden inocular en un segundo animal sano, ¿vale? Va a enfermar y se pueden volver a aislar, ¿vale? Esa es la teoría de la enfermedad, entonces, que como dedujo él entonces, ¿vale? Y que como aplicación lo que trajo realmente a hoy en día es que los microorganismos se pueden cultivar, ¿vale? Se pueden replicar, se pueden estudiar, etcétera, ¿vale? Tengo aquí una placa de Petri, a ver si la puedo sacar. La tengo bastante aisladita, ¿vale? Que es porque voy a hacer una tinción con ella un día de estos. ¿Vale? Esto es una placa de Petri. No sé cómo lo veis. Voy a poner la cámara porque no me veo. Ahí. Esto es una placa de Petri, ¿vale? De plástico. No sé si tengo por aquí otra vacía. No, ahora no. Y lo que hay dentro, pues en este caso son hongos, ¿vale? Son hongos de dermatofitos, por eso la tengo ahí en plástico. Pues esto aquí las puedes cultivar. Cogemos con un asa que se llama asa de cultivo, cojo un poquito del hongo, lo llevo a otra placa de Petri y puedo volver a cultivar el hongo, ¿vale? O el microorganismo. Realmente esto es en lo que se basa, en esto, para realizar esto, en la teoría de la enfermedad de Robert Koch. Que además Robert Koch os sonará mucho por el bacilo de Koch, ¿vale? Que es la tuberculosis, fue el que la descubrió, igual que el cólera, por el microorganismo Vibrio cólera, y el carbunco, que es Bacillus anthracis, ¿vale? Son diferentes enfermedades que descubrió. Casi de las más graves en su época, o las más graves en su época realmente. Carbunco es lo que os digo, el carbunco es Bacillus anthracis, ¿vale? Es una enfermedad bastante grave, es un organismo que esporula, luego vamos a ver también los esporos, forman esporulan, que es una forma de resistencia, y pueden durar años y años y años contaminando zonas, ¿vale? Esto sobre todo se daba mucho antes en el ganado vacuno, que había zonas en el campo donde pasaba una vaca y se moría de la enfermedad. Y esas zonas duraban años y años y años contagiando la enfermedad, porque el bacillus está en el suelo, está esporulado en las ramas, en la zona, y bueno, pues fue el que la descubrió. Es una enfermedad que ahora ya no se da casi, está muy controlada, no voy a decir erradicada, porque erradicadas hay pocas, la viruela, o pocas o una, la viruela, pero está muy, muy controlada. Bueno, vamos a seguir un poquito, ¿vale? Que hemos hecho una pequeña introducción y ahora vamos a ver cómo clasificamos los microbios. Bueno, pues por un lado lo podemos hacer con estructura celular y sin estructura celular. Sin estructura celular, para que sea más fácil, tendríamos los virus más simples que los virus, los viroides, y más simples que los viroides. Los viroides no es lo mismo que no son los mismos que los viriones. Los viroides son una estructura bastante más simple que un virus, con un ciclo intracelular y extracelular, pero que se da en plantas, ¿vale? Por eso no lo habréis oído casi nunca. Y más simple todavía son los priones, que son proteínas. Una proteína simple y llana, ¿vale? Una proteína alterada que altera otras proteínas. Dentro de las que tienen estructura celular, no pasa nada, Javier. Dentro de las que tienen estructura celular, bueno, pues diferenciaríamos eucariotas y procariotas, ¿vale? Ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo pongo ahí abajo, ver la clase de la célula. Ya lleváis 2 clases, si no las habéis visto, ya lleváis 2 clases de deberes, ¿vale? Para diferenciar lo que es una célula eucariota y una célula procariota. Células eucariotas son las células más avanzadas, auténticas células, por decirlo de una manera, y procariotas, procélulas, ¿vale? Por decirlo de una manera. En este grupo van a estar casi todas las bacterias, bueno, todas las bacterias y algún tipo de algas, ¿vale? Las verde azuladas. Y en los eucariotas vamos a tener algas, protozoos, hongos y levaduras. Aquí vamos a ver algunas diferencias entre eucariotas y procariotas. Ahí abajo tenemos una célula animal a la derecha, a la izquierda una bacteria. ¿Vale? Entonces, la principal diferencia está en su núcleo. Un momentito, ya está. La principal diferencia la vamos a encontrar en su núcleo. En las células procariotas no va a haber una membrana nuclear,
va a estar, la molécula de ADN va a estar ahí suelta por dentro de la célula, mientras que en las células eucariotas vamos a tener una membrana nuclear y vamos a tener el ADN dentro empaquetado. ¿Vale? El sistema respiratorio va a ser a través de unas inclusiones que son los mesosomas que están dentro del citoplasma y a través de la membrana y en la membrana plasmática. El sistema respiratorio no es que respiren, sino es donde realizan el metabolismo energético, que luego lo veremos más adelante. Y en las células eucariotas las mitocondrias, ¿vale? Donde se sintetiza el ATP. Pues sonará esto. El sistema fotosintético, los que lo tengan, cromóforos, son unas cápsulas con unas sustancias coloreadas, que es donde se produce la fotosíntesis, ¿vale? Mientras que en las eucariotas, en las células vegetales, tenemos los cloroplastos. Esa alga que veíamos al principio, la tendríamos aquí. Las paredes, o la pared celular, va a estar compuesta por mucopéptidos, mientras que las membranas, las paredes de las eucariotas van a ser polisacáridos simples, las que tengan pared, ¿vale? No todas van a tener pared. Bueno, y aquí ya, bueno, más diferencias más sencillas, membranas sin esteroles con esteroles, que no vamos a mirar. Y los flagelos van a ser submicroscópicos en el caso de las procariotas y microscópicos en el caso de las eucariotas. ¿Por qué? Pues porque las células procariotas de por sí son muchísimo más pequeñas, no sé si lo tengo más adelante, muchísimo más pequeñas que las eucariotas. Estamos hablando que las procariotas pueden rondar entre los 5 y 8 micrómetros, ¿vale? Mientras que las células eucariotas, si los que hayáis visto la clase de la célula y los que no, pues pueden rondar desde las 50 micras, que es son 10 veces más ya que la más pequeña de las procariotas, hasta el huevo, ¿vale? El huevo es una célula. Dime, Gabriela, ¿qué diapositiva? ¿Esta? Si luego lo vais a ver, luego lo podéis ver tranquilamente y pararlo en casa, no os preocupéis. No hace falta que copiéis todo ahora deprisa y corriendo. Vale. ¿Por qué nos interesan tanto los microorganismos? ¿Por qué nos interesan tanto los microorganismos? Pues porque tienen una serie de actividades que son deseables y que queremos y que aprovechamos los humanos, y bueno, los humanos y la naturaleza en sí, y otras que son indeseables que queremos controlar y evitar que pasen. Dentro de las deseables tendríamos la mineralización de la materia orgánica, la descomposición de la materia orgánica, ¿vale? La naturaleza, la limpieza del medio ambiente, las bacterias, los microorganismos van a degradar esta materia orgánica, por ejemplo, las bacterias nitrificantes y las nitrosomonas, etcétera, van a pasar el amoníaco a nitritos, a nitratos, perdón, amoníaco, nitritos, nitratos, ¿vale? Para que pase de ser una sustancia tóxica a una sustancia que puedan utilizar las plantas. Las utilizamos para la síntesis de proteínas y antibióticos, para el control de plagas, por ejemplo, en insectos. Se utiliza mucho un tipo de bacillus para los gusanos de diferentes plantas y cultivos. Y también las utilizamos para obtener de ellas enzimas que luego vamos a utilizar en la industria, ya sea alimentaria o no. De hecho, el yogur, ahí tenemos un uso muy claro. ¿Y en las indeseables? Pues bueno, tenemos por un lado la alteración de los alimentos, que puede producir simplemente la alteración del alimento y que no sea apetecible, o que puede llegar a producir una intoxicación o una infección. Alteración de madera y textiles, siempre habréis visto el enmohecimiento, ¿vale? De productos de madera, de ropa que tenemos mucho tiempo sin usar, y por supuesto enfermedades. Alteración en este sentido, ¿te refieres a alteración de los alimentos? Lo que acabo de explicar. Vale, pero ya con lo que he dicho ya te ha quedado claro, ¿no? Vale, perfecto. Pues continuamos. Sí, pero la carcoma no es una bacteria, la carcoma es un insecto. ¿Vale? La alteración de la madera más típica es con la humedad, ¿vale? El crecimiento de mohos. Lo mismo en la ropa. Ropa blanca de algodón que dejas tiempo plegada
y hay un poco de humedad ambiental, te puede crecer moho y que eso a nivel particular no es preocupante, pero a nivel industrial sí. Bueno, y vamos a pasar a la bacteriología en sí. La bacteriología, ¿qué va a hacer? Va a estudiar los microorganismos procariotas, ¿vale? Es una rama de la microbiología que se centra en los microorganismos procariotas que antes hemos dicho que eran las bacterias. Las bacterias o organismos procariotas siempre van a tener una pared celular. Este es parecido al esquema que hemos visto antes, que es la parte más exterior, ¿vale? Van a tener una membrana citoplásmica, van a tener diferentes inclusiones en el citoplasma y el aparato nuclear bacteriano. Y no tienen núcleo, efectivamente. ¿Veis que no tiene núcleo? Está suelto por ahí el ADN, por todo el citoplasma, y diferentes inclusiones que pueden ser de, pues en este caso, ribosomas, como decíamos antes, mesosomas, etcétera. Diferentes inclusiones. No los llamamos orgánulos porque no llegan a ser orgánulos, ¿vale? No están tan avanzados. Entonces le llamamos inclusiones y ya está. Y a veces pueden tener cápsula que estaría por encima de la pared celular, ¿vale? Fijaros, esto es la pared celular, lo moradito, y por encima la cápsula, pero no todos lo van a tener, ¿de acuerdo? La pared sí la van a tener todas. Algunas tendrán cápsula, otras no. Algunas tendrán flagelos y ocilios, ¿vale? Y formas de resistencia o esporas. Luego, aparte, aquí no está puesto, tenía que estar puesto, los pelos, ¿vale? Los pelos que luego los veremos. Como os decía, el tamaño puede rondar de 5 a 8 micras, que es una micra es una mil milésima de milímetro, ¿de acuerdo? Es 1000 veces más pequeño. De acuerdo, pues vamos a pasar a la morfología. Si la forma externa, que podemos ver, visualizar fácilmente en el microscopio, aquí siempre vamos a trabajar ya en inmersión de aceite, ¿vale? Siempre vamos a trabajar con 1000 aumentos, por lo menos, precisamente porque si no tenemos esos 1000 aumentos no vamos a ver nada. Estamos hablando de que estos son 10 micras, ¿vale? Esta rayita son 10 micras, con lo cual esto estamos hablando de una micra, ¿vale? Cada bacteria que tenemos aquí. Entonces, por la forma, si son redondos y aparecen solitos, ¿vale? No sé si hay por aquí alguna, aquí tenemos una redonda solita. Los llamaremos, bueno, si son redondos los llamaremos cocos, ¿vale? Y en general, el término que vamos a utilizar es el coco, a diferencia del bacilo, que antes habéis dicho muy bien, que es la forma alargada. Si aparecen solitas, les llamaremos micrococos. Esto luego va a tener relación con la denominación de géneros bacterianos, porque es como más, son los que primero se fueron descubriendo, pues se iban nombrando pues, por las estructuras principales que formaban. Ya lo vais a ir viendo. Los micrococos que van sueltos pueden aparecer de 2 en 2, como esto que tenéis aquí, que serían diplococos. No. Todo lo que tenéis aquí son bacterias. Esto no es sangre. Esto no es sangre. Esto es una muestra de lo que sea, y todo lo que veis aquí morado, que es diferente del que hemos visto antes, que era rosa, este que hemos visto al principio, no voy a poner. Uy, es que está muy lejos, no sé si llego aquí. Aquí. Este es rosa y son bacilos, ¿vale? Y ahora volvemos al que estábamos. Es morado y son cocos. Luego veremos por qué unos son rosas y otros son morados. Todo lo que veis aquí son cocos morados. Tenéis unos sueltos que serían los micrococos, unos que van de 2 en 2, perdón, que serían diplococos. Me quito la foto del medio. Que pone aquí división en 2 dimensiones. Serían los que forman tetradas, ¿de acuerdo? Estos que ven aquí 4, ¿vale? Tetradas. Puede haber 4 o más. División en 3 dimensiones serían sarcinas. O sea, que se multiplicarían a lo ancho, a lo alto y en profundidad, que en el microscopio nosotros solo vemos en 2 dimensiones, pero aquí se ve un aglutinamiento en sarcina. Aquí lo veis mejor en este esquema, ¿vale? Se hacen agrupaciones irregulares,
como esta de aquí puede ser, o esta de aquí, denominamos estafilococos. Si tienen formas anormales, es decir, si en el grupo de la misma bacteria, ¿vale? Porque esto es un aislamiento de una sola bacteria, no es que haya muchas bacterias diferentes, esto es un aislamiento. Pues si en ese aislamiento vemos cocos y bacilos, pues se denomina enterococo. Si en vez de ser redonditos tienen forma de grano de café con un polo achatado, se denominan gonococos. Y si tienen forma de raqueta, ¿vale? Forma de raqueta tendríamos, es que aquí no sé si tendríamos ninguno. Pero vamos, sería una especie de lágrima, por decirlo de una manera, ¿vale? Parecido a esto, pero más grande, pasterelas. Pero esto es como recibe el nombre de la estructura de la agrupación, ¿vale? La morfología, no es el género. Pasa que sí que tiene relación, quiero decir, Staphylococcus aureus, ¿vale? Que va a tener agrupaciones irregulares, se denomina estafilococo, pues precisamente por esto, ¿vale? Y de hecho, esta imagen que tenéis aquí, que tiene de todo, es una imagen de Staphylococcus aureus. ¿Os suena Staphylococcus aureus? Produce dos enfermedades, por decirlo de una manera, importantes en los humanos. Una son las infecciones de la piel, ¿vale? Infecciones de la piel casi siempre son por Staphylococcus aureus. Y luego también produce intoxicación, toxinfecciones alimentarias, ¿vale? Bueno, continuamos. Con los bacilos, que son los que hemos visto en la primera imagen. Cuando un bacilo es recto se denomina forma de bastón, ¿vale? Que es este que hemos visto antes. Si es curvado, recibe el nombre de vibrio, este que tenemos aquí. Si están incurvados por un lado, espiridilos. No sé si tengo ahora por aquí. No, aquí no hay ninguno. Sería parecido a este, pero solo se dobla el borde, no es simétrico. Si es alargado y redondeado a la vez, se denomina cocobacilo. Es bastante fácil, ¿vale? Si tiene forma de sacacorchos, es forma de espiroqueta. Aquí tenemos un ejemplo y un ejemplo de bacteria que tiene esa enfermedad, que es Borrelia. Forma de empalizada, que lo tenéis aquí, ¿vale? Formando una especie de valla. De 2 en 2, diplobacilo. En formas más alargadas, streptobacilos, ¿vale? Parecidos antes que decíamos los estreptococos. No sé si creo que antes me lo he saltado, que van todos en línea, ¿vale? Este que tenemos aquí. Y bueno, tenemos forma de letras que aparecen haciendo formas de X, de Y, etcétera. Y bueno, pues esto ayuda a los bacteriólogos expertos en la visualización del microscopio con otras muchas pruebas, ¿vale? Les ayuda a diferenciar y clasificar las diferentes bacterias. Sí, continuamos. Comentábamos la pared, que os he dicho que la pared la tienen todas las bacterias, ¿de acuerdo? ¿Los bacilos son azules o rosas? Luego, ahora estamos a puntito de llegar a ese punto, ¿vale? Y os explicaré por qué unos son morados o azules y otros son rosas. Tiene que ver precisamente con la pared. La pared nos va a diferenciar a las bacterias en bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Las bacterias que no tienen pared, fijaros que antes os he dicho que todas tienen pared, bueno, pues hay unas que no, ¿vale? Que son los micoplasmas. Y luego las arqueobacterias, que es que entrarían incluso dentro de otro reino o dentro de otro dominio, perdón, no estaríamos hablando de lo mismo. Son bacterias antiguas, estas que se encuentran, que salen por la tele de vez en cuando, que las encuentran viviendo en el fondo del mar, al lado de antorchas oceánicas y cosas de estas. Bueno, pues suelen ser que viven ahí con el sulfuro, altas temperaturas, suelen ser arqueobacterias, son muy especiales, que tienen una pared especial que no tiene glucopéptido, mientras que la de las bacterias normales, que sí que tienen pared, sí que tienen glucopéptido, ¿vale? Lo tenéis aquí. ¿Qué glucopéptido es? Un glucopéptido es un glúcido y una proteína, ¿vale? Es la nureína, ¿vale? No hace falta que os lo aprendáis, ¿vale? Pero es una proteína que sigue esta estructura, ¿vale? N-acetilglucosamina, N-acetilmuránico, N-acetilglucosamina. Y esta estructura es una estructura fuerte que rodea
a la célula, ¿vale? Imaginaos que son estos cinturones que he puesto aquí en azul, ¿vale? Como si fueran los anillos de un tonel, ¿vale? Para que os hagáis una idea mental. Y eso envuelve toda la célula. Y estos anillos, además, están conectados entre sí por estas estructuras lineales que he puesto aquí en verde, que son una secuencia de aminoácidos, ¿vale? Que las unen entre sí, ¿eh? De alanina, de glutámico, L-alanina, L-lisina, ¿vale? Y van formando una estructura, ¿vale? Alrededor que le da fuerza a la célula, ¿vale? Le da fuerza. Y llegamos a lo de los colorines. Esto es importante porque una forma de diferenciar y clasificar a las bacterias es si es bacilo, si es coco, es muy fácil, se ve en el microscopio, si es gram positiva, si es gram negativa. Haciendo estas dos diferenciaciones, pues a la hora de hacer la identificación bacteriana, pues te quitas miles de especies de un golpe, ¿vale? Entonces es una cosa que se hace muy rápido, que es muy sencillo y os explico. Las bacterias gram positivas, ¿vale? Son unas bacterias que en la pared celular van a tener estas moléculas de ribitol y lipoteicoicos, ¿vale? Que le dan una carga negativa. Vamos a dejarlo hasta ahí, no hace falta que os aprendáis los nombres. Y las gram negativas, en cambio, tienen una molécula que se llama LPS, que realmente es lipopolisacárido, que es un polisacárido que no ni he puesto el nombre para que lo leáis, y un lípido que se denomina lípido A, es un lípido especial, ¿vale? Que la tiene en su pared. Entonces, bueno, como unas tienen una pared de una manera y otras tienen una pared de otra, hay una tinción que se llama tinción de Gram. ¿Os acordáis de la tinción cuando la hice en directo del panóptico rápido? Pues parecida, es una tinción parecida que lleva unos cuantos pasos más, pero que básicamente lleva cristal violeta por un lado y safranina por el otro. El cristal violeta es morado, ¿vale? Y la safranina es rosa. Entonces el cristal violeta va a entrar a través de la pared de las gram positivas y las va a teñir, y la safranina va a entrar a través de la pared de las gram negativas y las va a teñir. Resumiendo, para que no liaros más. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que tenéis en la imagen. Aquí tenemos varias bacterias y tenemos unas que son gram positivas, que son las moradas, que tenemos un coco gram positivo y tenemos unos bacilos gram negativos, ¿vale? Formas alargadas. Y ya tenemos, pues, diferenciadas las bacterias y nos hemos quitado muchísimas de por el medio, ¿vale? De hecho, si volvemos a la imagen, Staphylococcus aureus, que os he dicho, ¿qué es? ¿Qué forma y qué gram tiene? ¿Vale? Exacto. Es un coco gram positivo. ¿Vale? Coco gram positivo. Y estas que tenemos aquí son bacilos gram negativos, sean las que sean, ¿vale? ¿Para qué tienen la pared celular? Pues la principal es para dar forma a la célula. En las células eucariotas, ¿vale? Las que no estamos hablando hoy, la forma de la célula en las vegetales viene dada por la pared celular de celulosa, que es la que le da esa rigidez a la planta, y en las animales principalmente viene a través del citoesqueleto. Esto os sonará, ¿vale? Citoesqueletos son unas estructuras tubulares, proteínicas, que dan forma a la célula, le dan esa forma redondita, y a la vez sujetan los diferentes orgánulos en el interior de la célula. Las procariotas no tienen este citoesqueleto, entonces la forma de la célula lo da la pared celular, ¿vale? Exacto, Larisa. Cristal violeta, gram positiva, y safranina, gram negativa, ¿vale? Pero la tinción de gram, yo os he hablado de cristal violeta y os he hablado de safranina, pero lleva más pasos y más componentes, ¿vale? Hay que teñir, decolorar, volver a teñir.
Bueno, entonces, ¿qué más? Aparte de dar forma, también estas sustancias que tienen la pared van a ser los antígenos bacterianos. ¿Vale? ¿Qué son los antígenos? De la clase de inmunología. Eso se me olvidó poner. Recomendación, ver la clase de inmunología. No son anticuerpos, es donde se unen los anticuerpos, ¿vale? El epítopo del anticuerpo, ¿vale? Lo que está en la puntita del anticuerpo, esa molécula de estructura cuaternaria que os decía que la estructura cuaternaria es la que le da la función, ¿vale? Se va a unir con el antígeno y va a decir, uy, aquí me tengo que quedar pegada. Entonces se van quedando los anticuerpos pegados y facilitan que luego sean fagocitadas las bacterias. También la pared celular va a permitir que sea reconocimiento para bacteriófagos. ¿Qué son los bacteriófagos? Pues los bacteriófagos son un tipo de virus especiales que solo afectan a las bacterias, que lo he puesto al principio y no lo he comentado. ¿Qué os lo enseño? Esto es un bacteriófago. ¿Vale? Son como una especie de arañas espaciales. ¿Y qué importancia tienen estos bacteriófagos para nosotros? Bueno, pues como son unos virus que tienen específicos para las bacterias, nosotros si queremos modificar una bacteria para que haga algo o no haga algo, o si queremos destruirlas, podemos utilizar estos bacteriófagos. ¿Vale? No es que se las coman, ¿vale? No las fagocitan, pero tienen ese nombre. Vamos aquí. Los retrovirus son un tipo de virus que se utilizan mucho en ingeniería genómica, ¿vale? Que viene a ser parecido a lo que acabo de explicar ahora. Los bacteriófagos también los utilizamos para hacer modificaciones genéticas en las bacterias, que ahora comentaré qué importancia pueden tener esas modificaciones porque las vamos a ver un poquito. Y luego la pared nos viene bien que la tengan porque ciertas sustancias antibióticas actúan en la pared, rompen la pared, si rompen la pared, como aporta forma a la célula se deshace, ¿vale? Por decirlo de una manera simple. Más componentes bacterianos. Hemos dicho la pared, que la tenían todas, excepto los micoplasmas, y el aparato nuclear bacteriano. ¿Vale? Y me he saltado la membrana citoplasmática, las inclusiones, porque ya lo hemos visto, sus funciones son muy similares a las eucariotas y lo hemos visto en la clase de la célula. Y vamos a hablar del aparato nuclear bacteriano, que hemos dicho que es especial, que está el ADN por ahí suelto dentro de la bacteria, sin más. ¿Esto qué permite? Bueno, al final, vamos a ir primero piano a piano. El aparato nuclear bacteriano puede ser ADN, o sea, es ADN, y puede que haya algo de RNA mitocondrial, de RNA-M, y siempre hay una pareja, ¿vale? De hecho, aquí en este dibujo se ve muy bien cómo está duplicado, hay dos líneas. A la espera de la fisión, ¿vale? Porque las bacterias se multiplican por fisión, ¿vale? Se dividen de dos en dos, su crecimiento es exponencial, ¿vale? Hacen 2, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, ¿qué importancia tiene esto para nosotros? Bueno, que además del ADN hay otras moléculas que tienen dentro las bacterias, que son los plásmidos. Los plásmidos son fracciones circulares, como tenéis aquí, también de dos cadenas de ADN, que se autorreplican, son capaces de autorreplicarse y que aplican nuevas propiedades o superpoderes, que le digo yo, a las bacterias. Luego veremos a ver cómo esto de los plásmidos, qué interés tiene. Estos plásmidos se pueden incorporar, se pueden quedar sueltos ahí, o se pueden incorporar al ADN bacteriano y se llamarían episomas. Sin más. ¿Qué pasa? La resistencia de los antibióticos famosa que vimos tantas veces, ¿vale? Resistencia a los antibióticos.
viene por esto. Esas pocas células, esas pocas bacterias que han resistido al antibiótico o que tienen cierta resistencia al mismo, si las dejamos ahí porque hemos cortado el uso del antibiótico, hemos hecho mal uso del antibiótico, van a compartir su resistencia con otras bacterias, ¿vale? Este plásmido lo van a transmitir a otras bacterias, porque fijaros que hay dos, le van a transmitir uno de los aros, por decirlo así, a otra bacteria, lo va a replicar y esa otra bacteria pues ha cogido y ha adquirido la resistencia al antibiótico. Entonces, si no eliminamos todas las bacterias o casi todas, haciendo los tratamientos que ya están calculados para que esto no ocurra, o los utilizamos indiscriminadamente, los antibióticos, lo que ocurre es esto, que esas pequeñas bacterias, esas pocas que pueden haber sido eliminadas, que tienen esa pequeña resistencia o tienen resistencia al antibiótico, van a comunicarse con otra bacteria, le van a pasar esa resistencia. Tenemos 2 bacterias con resistencia, y luego 4, y luego 16, y luego 8, 16, etcétera, etcétera. ¿Cómo se...? Ahí, me preguntáis. Exacto, se vuelven más fuertes. Luego estos plásmidos también se utilizan en ingeniería genómica, ¿vale? Pues para meterles propiedades a las bacterias, pues por ejemplo las que utilizamos en industria alimentaria, pues para que sinteticen una enzima que queremos, o industria alimentaria o cualquier tipo de industria, o industria farmacéutica. Tenemos ahí un montón de bacterias normales y corrientes y queremos que sinteticen una enzima concreta para un medicamento o para lo que sea. Le damos el plásmido donde lleva la información y la bacteria lo coge, lo lee y empieza a sintetizar esa enzima. La sintetiza y nosotros a través de biocultivadores y plantas pues tienen ahí a las bacterias trabajando esa enzima y luego la depuran y ya tienen el medicamento o lo que quieran. ¿Qué más tenemos fuera de la bacteria? Bueno, podemos tener pelos y fimbrias y el glicocálix o cápsula que hablábamos antes. Pelos y fimbrias, formados principalmente por la proteína pilina, no se mataron mucho con el nombre, y sirven principalmente como elementos de adhesión, ¿vale? Esto le permite, por ejemplo, a las bacterias intestinales fijarse en la pared del intestino, produciendo, al fijarse y reproducirse en la pared del intestino, el problema que es la irritación del mismo o la destrucción de las células del epitelio intestinal. Estos pelos y fimbrias no intervienen en la movilidad, hay que diferenciarlos de los cilios y los flagelos, ¿vale? Que sí que intervienen en la movilidad. Bueno, esto es lo que decía de las fimbrias, que me estaba liando yo. Las fimbrias que las tenemos aquí, esto es una imagen de microscopio electrónico, ¿vale? Y se ve claramente aquí todas las fimbrias, ¿vale? Pues esto permite que se quede enganchado en las superficies. Y esto tan largo que tenemos aquí es un pelo, ¿vale? Los pelos son tubos huecos y por aquí es donde se transmiten los plásmidos. Hay bacterias que tienen pelos y bacterias que no. Las bacterias que tienen pelos se denominan bacterias macho y las que no tienen pelos se denominan bacterias hembra. Esto es así, no me estoy inventando ni es una broma. Realmente como se denomina es carácter F+, carácter no F+, que significa que tienen pelo o no, y a través del pelo es donde van a transmitir el plásmido. Entonces, la que tiene pelo tiene el plásmido de resistencia al antibiótico, se junta con una que no lo tiene, porque los pelos son capaces de reconocer otras bacterias y le transmiten el plásmido a través del pelo, la otra bacteria lo adquiere y ya tenemos 2 bacterias con resistencia. ¿Y qué más tenemos? Y el glicocálix. El glicocálix o cápsula imaginaros que está la bacteria y está envuelta en una capa que pone ahí naturaleza gomosa y viscosa. ¿Esto qué le permite? Le permite tener una protección frente a la desecación, porque no pierde agua, y ante la actividad fagocitaria. No van a reconocer bien las proteínas de la pared, ¿vale? Porque está el glicocálix por encima y no van a ser fagocitadas. Y además les facilita la adherencia. Es decir, las bacterias que tienen cápsula van a ser más patógenas, por decirlo de una manera, que las que no lo tienen.
Y lo mismo, las que tienen pelos, perdón, las que tienen pelos y fimbrias van a ser más patógenas que las que no lo tienen, ¿vale? Todos estos son factores patógenos, ¿vale? Factores de patogenicidad. Una bacteria que es sencillita, pues no va a ser muy patógena porque enseguida la va a reconocer el cuerpo y la va a eliminar. ¿Qué más? No le he puesto el título. El flagelo. Eso que tenéis ahí es un motor. Realmente todas estas proteínas que tenemos aquí, que no he querido meterme en ellos, pero si queréis poner en la imagen para que lo vierais, todo esto es un motor. Son proteínas en estructura cuaternaria que en la combinación de ellas hace que esto gire, ¿vale? Sentido contrario a las agujas del reloj, gira así, ¿vale? Y es como una hélice. Y es como una hélice. Y esto hace que las bacterias se puedan desplazar a través de los medios acuosos, ¿vale? También sirve como antígeno para que lo reconozcan los anticuerpos y células del sistema inmune del cuerpo. Y las bacterias las podemos configurar, pues, si no tienen flagelos o nátricas, serán menos patógenas porque tienen menos movilidad. Un flagelo monótricas, un flagelo en cada extremo, anfítricas, un penacho de flagelos son lofótricas y todo alrededor del cuerpo, perítricas, ¿vale? Todo este tipo de bacterias podemos tener. Recordad que os decía que esto no se ve en el microscopio óptico, ¿vale? Igual que las fimbrias tampoco se ven en el microscopio óptico. Tenemos que ir al electrónico o atómico. Y el último componente digno de mencionar es el esporo, que antes comentaba Bacillus anthracis, ¿vale? Que es capaz de esporular y lo que le permite es, que os decía que permanecía en terrenos infectados, pues de una manera, mucho tiempo, y que el animal que pasaba por ahí se infectaba con estos esporos, porque es una forma de resistencia, le permite estar en el medio ambiente muchísimo tiempo. Perdonad, porque estoy un poco acatarrado. Aquí imaginaos que esto es un bacilo gram positivo, ¿vale? Y el esporo puede encontrarse en el centro, que se denomina central, en la zona media lateral subterminal o en el borde, que se denomina terminal, ¿vale? Solo va a tener un esporo. Aquí he puesto los tres para que veáis cómo se pueden ordenar, cómo se ven. Esto se puede observar en el microscopio óptico, cómo se ven. Y en función de esto también pues, te puede ayudar a clasificar la bacteria. Y todo lo que es la bacteria se comprime en su interior. Es decir, cuando el esporo se activa y esporulan las bacterias para protegerse, todo el ADN se queda aquí dentro. Hay muy poquito citosol, por no decir nada, algún ribosoma, ¿vale? Lo suficiente para que cuando las condiciones sean de nuevo favorables, de este esporo vuelva a salir la bacteria completa. ¿De acuerdo? No, a ver, una sola espora. Dos diapositivas atrás. Te dejo aquí, Aina, perdona. ¿Una sola espora puede ser causante de la enfermedad? No, a ver. Todas las bacterias tienen sus dosis infectantes, es decir, la cantidad de bacterias necesarias para causar la infección. ¿Vale? Algunas bacterias te harán falta 1 millón de bacterias para producir la infección, otras te harán falta 1000, otras te harán falta 500, ¿vale? En función de su patogenicidad y su virulencia, ¿de acuerdo? No hace falta que lo entienda Sain el dibujito. Es un ejemplo, ¿vale? Esto sería la membrana, ¿vale? Aquí lo voy a dibujar yo un poquito. Esto sería la membrana de la célula, esto estaría dentro de la célula y esto está fuera, ¿vale? Y esto es como un látigo. Y todo esto es un motor, ¿vale? Todo esto es un motor que está hecho de proteínas que hace que este gancho que tenemos aquí unido al látigo gire, ¿vale? Y va girando así. Y va girando en el sentido contrario a las agujas del reloj y va moviendo la célula como una especie de hélice. Pero no quiero ni que sorprendáis las proteínas que lo forman ni nada, ni mucho menos. Bueno, del esporo os ha quedado claro, ¿no? Que es la forma de resistencia. Principalmente la vamos a encontrar en bacilos gram positivos, que no significa que un coco gram negativo no lo vaya a tener, ¿vale? Pero casi siempre se van a encontrar en bacilos gram positivo.
Vamos un poquito con el metabolismo de las bacterias. Ya queda muy poquito de clase, ¿eh? Como era una clase un poco dura, la he hecho un poquito más corta. Tenemos dos tipos de metabolismos. Tenemos el metabolismo de obtención de energía y el metabolismo de biosíntesis, donde esa energía que hemos obtenido la gastaremos. Es decir, por un lado, vamos a obtener energía y la vamos a almacenar en forma de ATP, y por otro lado, ese ATP en algún momento lo vamos a gastar, no vamos a estar almacenando energía. ¿En qué lo vamos a gastar? En formar proteínas, en renovar membranas, en la fisión bacteriana, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, la parte importante en la que nos vamos a centrar es en esa obtención de energía. En función de esto, vamos a clasificar las bacterias. ¿Cómo realizan esta obtención de energía? Bueno, en función de si utilizan o no utilizan el oxígeno molecular del aire, ¿vale? El oxígeno que todos respiramos, para hacer una reacción redox. Una reacción redox no es más que una reacción química, ¿vale? Al fin y al cabo. Tampoco me voy a centrar ahí porque ya estaríamos metiendo también una clase de química que no es la idea. Pues bueno, en función de si utilizan o no el oxígeno molecular, hablaremos de bacterias aerobias estrictas que necesitan mucho oxígeno, ¿vale? Como nosotros, necesitan que haya oxígeno para realizar su metabolismo. Anaerobias estrictas que necesitan que no haya oxígeno, ¿de acuerdo? Y aquí, en vez de utilizar oxígeno, lo que vamos a utilizar es un compuesto inorgánico, ¿de acuerdo? Algún metal o lo que sea. No un trozo de metal, sino hierro, níquel, lo que sea, ¿vale? Alguna molécula inorgánica. Las anaerobias facultativas, que pueden utilizar oxígeno o no, en función del momento, de las necesidades, como nosotros, ¿vale? Nuestras células musculares, ¿vale? Tienen metabolismo aerobio y metabolismo anaerobio, como sabréis, ¿vale? Ahí de las agujetas, la acumulación de ácido láctico, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí hay bacterias que son anaerobias facultativas, que lo mismo, pueden tener ambos metabolismos. Y luego las microaerófilas, que serían como una especie de anaerobias facultativas, pero que necesitan que haya oxígeno, pero que no haya mucho, ¿vale? Que haya oxígeno, pero que no haya mucho. Alrededor de no me acuerdo, creo que era un 5% o menos. Poco oxígeno. Esto hay que diferenciarlo, ¿vale? Lo pongo aquí, de la fermentación, porque la fermentación, muchas veces, la fermentación producida por las bacterias, ¿vale? La fermentación es una anaerobiosis, ¿vale? Se produce en ausencia de oxígeno, pero el aceptor de electrones, que decíamos antes que era un compuesto inorgánico, ahora es un compuesto orgánico, ácido láctico, que hablábamos antes, ¿vale? Entonces ya hemos visto varias maneras de clasificar las bacterias. Podemos tener coco, gran positivo anaerobio, coco, gran positivo aerobio, ¿vale? De esta manera nos va a ayudar a diferenciar y a seleccionar el microorganismo. Y bueno, hasta aquí ha sido la clase de hoy. Como os decía, antes de entrar con bacteriología especial, donde ya hablaríamos de géneros, especies, etcétera, exacto, hay que saber si esto viene, hay que saber por qué es gran positivo, por qué es gran negativo, etcétera, etcétera. Y de todas maneras, sí es complicado. De todas maneras, yo, por ejemplo, cuando de enfermedades infecciosas, os voy a nombrar las bacterias que forman cada enfermedad, ¿vale? No voy a entrar en nada a fondo de esa bacteria. Si queréis, sí, el flagelo es lo mismo que los espermatozoides, lo que pasa es que el flagelo de los espermatozoides es mucho más potente, es un motor más grande, ¿vale? ¿Cuándo os daría, si queréis, la de bacterias especial? Ya iríamos a enero, ¿vale? Porque ya tengo las de diciembre, ya las tengo, bueno, diciembre y enero lo tengo montado, ¿vale? No, enfermedades infecciosas sí que la hacemos, no sé si es en enero o en diciembre, está hecha, ¿vale? Os daré enfermedades infecciosas, hay una de parasitología, hay una de zoonosis, ¿vale? ¿Dónde encuentran las otras clases que he recomendado? Campus,
sección recursos o sección clases, no me acuerdo. ¿Vale? Nunca me acuerdo si es recursos o es clases. Vale, pues me alegro que os haya gustado y lo que os digo. Sí, la de Zonosis, no te preocupes que la veremos. Y no sé si es la semana que viene o en enero, pero está ya puesta. Nos vemos en la próxima clase y si me mandáis mensaje con dudas y todo eso, estaré encantado de contestaros, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.